Friso, con su venia, le damos la palabra y las disculpas al profesor Luz Suárez por este pequeño cambio que hemos tenido que hacer para considerar la disposición de tiempo que usted tiene, profesor Friso. Adelante, por favor. Hola, ¿se me oye? No, está conectado. ¿Se me oye? Sí, se le escucha, claro. Sí, doctor, se le escucha. Ah, eso es bueno. ¿Y también se me ve? Sí, doctor. Bueno, voy a apagar este micrófono diabólico que tengo acá para que se oiga bien y voy a presentar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Fantástico. Tengo que empezar por felicitar al profesor Arroyo por la presentación que acaba de hacer. Es un trabajo fantástico. Nosotros estamos muy activos en el mismo campo para la industria, digamos, de manera regular. Hemos usado las contribuciones del grupo de UPC y seguimos, o sea, tienen en nosotros unos fans de los trabajos que han estado contribuyendo, y estamos todos, creo que la comunidad entera está sentada esperando que salga el informe de Brumadinho para leerlo, así que el minuto que salga, por favor, avísenos, así no tenemos que esperar ni un solo día más. Bueno, voy a hacer una mínima prueba de latencia. Voy a escribir 1, 2, 3 en la pantalla y ustedes me dicen si se ve al tiempo que se oye. Van con 1, 2, 3. ¿Cómo funcionó? Se ve, doctor. Fantástico. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es esto que parece una foto, es en realidad un videíto, y el videíto corresponde a una excavación circular profunda cerca de la ciudad de Buenos Aires, y la excavación estaba completamente llena de agua, y este es el modelo que se hizo de esa excavación, y se hizo después de que pasara lo que están viendo ahora. En la presentación no voy a hablar mucho de lo que pasó, ni cómo lo arreglamos, ni cómo lo modelizamos, pero voy a usar este modelito que estoy mostrando en pantalla como un ejemplo digamos, como un control de calidad de modelos numéricos. El modelo está bien hecho y el problema es interesantísimo, pero no tengo autorización para hablar mucho más de lo que acaban de ver. Pero podemos empezar, y quiero decirles que lo que voy a presentar, sin ser una clase, no es una conferencia en la que quiero mostrar mis últimos avances ni nada por el estilo, solamente es un repaso de por qué hacemos análisis numéricos en geotecnia. Digamos, no es comparable con lo que acaba de presentar el profesor Arroyo, en el sentido de que no es algo muy puntual, sino que es un repaso más o menos general. Y entiendo que puede ser útil a algunos de los asistentes. Entonces vamos a repasar cómo hacemos en general el diseño en geotecnia cuando no es una modelización numérica. Básicamente, hacemos 2 pasos. El primer paso es, nos preguntamos si algo va a fallar. Una fundación, un talud, un túnel, una excavación, cualquier cosa. Calculamos con algunas hipótesis la carga última, la carga de colapso, la carga de falla, lo que sea, y la comparamos con la carga de servicio, sea cual fuera la definición de una y otro para el problema en particular. Cuando sabemos que la carga última es mayor que la carga de servicio, sabemos que hemos superado la primera de las 2 etapas de nuestra carrera hacia un diseño seguro y eficaz. Entonces, primero preguntamos si va a fallar. Y para hacer eso, básicamente usamos modelos rígido-plásticos que esencialmente, como datos de entrada, usan parámetros resistentes. Básicamente, son modelos que rara vez tienen parámetros de deformación dentro. A veces lo tienen, pero muy rara vez. En general son modelos rígido-plásticos en los que los parámetros de deformación no juegan un papel. Una vez que hemos comprobado que
el diseño es seguro desde el punto de vista de lo que llamamos un estado límite último y que sabemos que la cosa no va a fallar, sea por el método que lo diseñamos, el RFD, Eurocódigo 7, factores de seguridad, diseño de protecciones admisibles, por lo que sea, siempre primero contrastamos contra lo que llamamos conceptualmente un estado límite último, y una vez que sabemos que esta primera etapa ha sido superada, cambiamos completamente nuestro modelo intelectual y nos preguntamos si va a funcionar correctamente asumiendo un comportamiento elástico lineal. Para cuando estamos haciendo el análisis de cuánto se va a asentar una zapata, ya no hacemos ninguna elaboración respecto de cuál era la carga última que tenía esa zapata. Ya sabemos, porque lo hicimos en la primera mitad, que la carga de servicio es suficientemente menor a la carga última como para que el estado límite último no se alcance, y ahora con un modelo elástico lineal, lo que hacemos es básicamente hacer una estimación de deformaciones. ¿Por qué razón? Voy para atrás. ¿Por qué razón esto y esto son los sistemas preferidos de análisis en geotecnia? Voy para atrás. Porque esto es una línea recta, horizontal, y esta es una línea recta inclinada, y cualquier problema de valores de contorno, como podría ser una zapata o cualquier otra cosa, es un problema en el que el dominio ya es bastante complicado por su forma, y no queremos hacer la respuesta que es la integral en el dominio de un comportamiento. Este comportamiento que estamos poniendo acá dentro del integral de dominio, no podemos permitirnos que sea complicado, porque si no, la integral no la podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ponemos rectas. Básicamente, uno usa el modelo rígido plástico porque uno puede calcular una fórmula. Uno puede calcular una fórmula porque asumió un modelo rígido plástico con una cantidad de hipótesis. Y después uno mueve a un modelo elástico lineal y uno calcula una fórmula, una cosa por el estilo, también haciendo una cantidad de hipótesis. Pero esto no es modelación numérica. Y entonces, ¿cuándo usamos modelación numérica? Siguen 10 filminas, 10 o 12 filminas, todas que explican cuándo usamos modelación numérica y cómo debemos hacer un buen modelo numérico. Lo primero, ¿cuándo necesitamos emplear modelación numérica? Cuando tenemos materiales que no sean rígido-plásticos, ni elastoplásticos, ni elástico-lineales, cualquier otro comportamiento constitutivo, cualquier otra caracterización que pretendamos darle a los materiales que son parte de nuestro problema, nos dejan sin solución analítica. O sea, cuando la integral en un dominio raro con forma de zapate complicado es de una cosa que también es rara, como podría ser esta, bueno, no tenemos una integral cerrada, no tenemos una fórmula y tenemos que resolver ese problema que está dado como una ecuación diferencial o con un método numérico. Por ejemplo, y en un... a ver qué está ahí. Por ejemplo, y en una como es coincidencia con lo que presentó el profesor Arroyo, los problemas de falla progresiva o licuación estática son un claro ejemplo en el cual uno tiene que calibrar modelos constitutivos para lograr, digamos, reproducir un comportamiento que explicó el profesor Arroyo muy bien, así que eso me ahorra todo ese tiempo aquí, pero de cualquier manera lo que vieron en la presentación anterior, en la conferencia anterior, y que tenía una pinta más o menos similar a esto, no ¿Y qué fue lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que nos olvidamos de poner estas pequeñas galerías transversales acá, que se usaron para conectar la galería central con la de los axiales y acelerar la construcción, pero que al colocarla dejaba una enorme cantidad de pilares que básicamente tenían tensión horizontal igual 0 en sus 4 caras, con lo que quedaban a compresión simple. Y es cuando
el modelo fue completado con todo esto, se pudo ver el resultado claramente. Los pilares aislados, sin confinamiento, fueron los que se asentaron 35 milímetros, y eso se puede reproducir. No hubo necesidad de cambiar ningún parámetro, simplemente se incorporaron las galerías al modelo y ahí quedó. Y salió, se despertó el modelo y nos informó los 35 milímetros, o no me acuerdo, esto fue hace 15 años, si fueron 30, 28, 40, pero mostró el problema del desconfinamiento de estos sectores del terreno. Entonces, el cliente aceptó esta explicación, permitió que se prosiguiera con la obra, pero tuvimos que revestir con hormigón proyectado todas las galerías interiores y hubieron que colocar puntales en las galerías a medida que se desactivaban como una manera, como un intento de limitar las deformaciones horizontales en las paredes verticales de las galerías que ya habían sido excavadas. O sea, las galerías ya habían sido excavadas con una forma, digamos, paredes verticales simplemente, y hubo que llenar todo con hormigón proyectado y poner puntales para que no siguiera produciéndose este asentamiento producto de haber desconfinado los pilares, pilares que no debieron haber existido y que eran solo producidos por estas galerías constructivas que tenían corta vida, pero nos trajeron un gran problema. Así que este es un ejemplo de que la secuencia de construcción debe ser analizada. El siguiente punto al que vamos es cómo hacemos una interpretación de resultados. Y aquí a mí me gusta mucho y siempre presento el trabajo de Schweigers en 2006 en el sexto Numerical Modeling Geotechnics, un análisis benchmark que propuso Schweiger, y esto es una interpretación posterior de Sagaceta en 2010. Y la frase que tengo para decirles es: hay que interpretar los resultados, porque que el modelo haya corrido y convergido no significa que tenemos un buen diseño entre las manos. En este análisis, este dibujo va a estar en la próxima filmina y ahí les voy a hablar de él. Ahí está. 13 participantes fueron expuestos al diseñar por modelación numérica una tablestaca que tenía un apoyo fijo a esta, o sea, un puntal, a esta profundidad, y había que elegir la ficha necesaria. Y la ficha que se calculaba por métodos de equilibrio límite, o sea, la ficha que se calcula analíticamente, es una longitud total de 9,46 metros, que da algo así como 3 metros de ficha. Y este diseño fue comparado contra todos los diseños, los cálculos presentados por los 13 participantes. Y entre los 13 participantes llegaron con entre 2,8 y 5,5 metros de ficha, todos con modelación numérica. Y Sagaceta lo que hizo, y es muy interesante, es tomarlo del trabajo de Schweiger, que dijo: noten que cuando uno hace el análisis sin hacer reducción de parámetros, usando los parámetros de diseño, uno tiene aquí una ficha, por ejemplo, de 1,5 metros, y la malla convergió. Pero miren a medida que se va cortando la ficha, como el comportamiento, que es siempre igual, empieza a desestabilizarse, y alguien hizo una corrida acá, y esa es la primera que no convergió, con 1,5 metros de ficha, pero este mismo profesional, con 2 metros de ficha, sacó un resultado. Y pudo haber dicho: con eso me quedo. En realidad, si ustedes miran este comportamiento, lo que están viendo es, en función de la ficha con la que le pongo una tablestaca, cuánto se mueve, cuánto cabecea el pie, cuánto se mueve el pie. Y noten que hay un cambio de comportamiento muy fuerte en el entorno de la ficha que se calcula por métodos analíticos. Uno puede, de alguna manera, discutir si este todavía es un valor razonable de diseño, pero este claramente no. Uno tiene un comportamiento que todavía ha convergido, se puede decir que todavía es estable, pero en el cual las incertidumbres de los parámetros de entrada, las incertidumbres de la secuencia constructiva y las incertidumbres del modelo de cálculo, todas esas cosas juntas hacen que cualquier alteración nos lleve a un estado de desequilibrio. Muy difícil de verlo acá, pero mírenlo acá. El que calculó con una ficha así tiene esta posición deformada. Esa tablestaca se inclinó como cuerpo rígido. No, la tablestaca
no se flexionó, siempre tienen toda la misma rigidez, pero esta no se flexionó y simplemente pateó este poquito de tierra, empuje pasivo y se lo llevó para afuera. Estamos al borde de la falla o directamente en falla. Con un poquito más de ficha, fíjense que este llega hasta acá, esta llega un poquito más abajo, con un poquito más todavía lo mismo, un poquito más, ya 8 metros, un poquito más empieza a haber alguna curvatura, que sí que ya empieza a haber un funcionamiento estructural de la tabla-estaca, y para la ficha teórica, la que da, no es teórica, la que da la fórmula analítica, ya tenemos una curvatura que deja a la punta de la ficha básicamente vertical. Esto está muy exagerado, cuando uno mira esto se va a ver así, en la posición no, digamos, con una deformación no exagerada. Pero el ejercicio es interesante para recordar. De sensibilidad para el caso ese del relleno el que estuve mostrando los datos de entrada que se hicieron con información satelital, y entonces como esos datos de entrada tenían incertidumbre, un simple análisis de propagación de error, básicamente aquí lo que se hizo fue point estimate, nada más, permitió contestar, dar una respuesta a nuestro cliente que no es un número. No les decimos a nadie, se va a sentar tantos milímetros. La respuesta es una curva. Con la incertidumbre de los datos de entrada, nuestra estimación más probable de asentamiento en esta vertical es este punto. Pero con la incertidumbre de los datos de entrada y hechas las cuentas, la incertidumbre de la respuesta está mostrada por esta campana, de manera que la información, más o menos un desvío que tenemos para ofrecer, es esta. Así que cuando hay incertidumbre en los datos de entrada y uno puede hacer un análisis consistente, uno puede propagar la incertidumbre incluso a través de la modelación numérica, haciendo varias corridas en las que se van perturbando los parámetros de A1, y uno puede informar, bien, con los datos de entrada que recibí, yo creo que el asentamiento más probable, en este caso, 200 milímetros, pero puede ser cualquier cosa entre 140 y 260. En realidad puede estar también por afuera, pero con una ventana de probabilidad de 2/3, podemos decir que el asentamiento estará entre 140 y 260. El número 140 y 260 es solo el ejemplo. El concepto que estamos tratando de demostrar es el hecho que cuando uno hace un modelo numérico no está haciendo algo más preciso o exacto que sus datos de entrada. Si uno tiene el ángulo de flexión interna con un error del 10%, ese error del 10% está en el dato de entrada y en la otra punta del análisis, por sofisticado que sea, el error del 10% no va a ser reducido. Las consecuencias del error del 10% en un dato de entrada como el ángulo de flexión interna pueden ser muchísimo más grandes que el 10%, o si el parámetro es relativamente poco relevante en el análisis, pueden ser menores. Sigo para un caso de un análisis de monitoreo, o sea, cuando uno termina el diseño y la obra está en construcción, toca ver cómo se está portando la obra, y este es el caso de un túnel de dovelas en el que se pusieron se hizo una predicción del comportamiento del anillo y se pusieron algunos sensores para medir las solicitaciones en algún anillo instrumentado, y lo que tenemos aquí, estos puntitos, son las mediciones de los instrumentos, los strain gauges puestos en las dovelas de una sección instrumentada, interpretadas para calibrar el esfuerzo normal e interpretadas para calibrar el momento flexor. Noten que el momento flexor, bueno, uno puede decir que más o menos le pegamos, pero con el esfuerzo normal nuestra respuesta es sistemáticamente muchísimo más horizontal, mucho más uniforme el esfuerzo normal que habíamos predicho respecto de lo que se ve.
Y eso solo puede explicarse por la generación de tensiones de corte circunferencial muy superiores a las asumidas por las hipótesis de diseño. Estas son ahí cuando uno ve esto, es que toca revisar las hipótesis de diseño, actualizar los análisis para después poder predecir cómo se va a portar este túnel en el futuro o futuras secciones del mismo túnel. Último punto que quiero mostrar es que cuando uno se quita la camisa y se arremanga para hacer un modelo de estos, uno se mete en el problema. Típicamente la gente trabaja en equipo y siempre hay alguno que mira con un poquito más de distancia, pero aún así puede pasar que en el fragor se hagan cosas de excelente calidad con solo una hipótesis que sea brutalmente incorrecta. Y es posible que un equipo de gente experimentada no vea el error de su hipótesis de entrada y llegue al final con algo que es completamente inválido, exclusivamente porque hay una hipótesis al principio que no vio. Tu mejor salvaguarda contra ese riesgo es tener una revisión externa, tener un par revisor. ¿Qué quiere decir? En tu equipo siempre hay alguno que no está participando en el proyecto. Tiene que no participar, no tiene que participar. Pero esa persona hay que convocarla, por ejemplo, cada semana o cada 15 días y hacerle una presentación de media hora de lo que estuvimos haciendo en esta semana, de lo que se estuvo haciendo en estos 15 días, para que alguien con la cabeza completamente fresca, que no estuvo escuchando detalles y colores, sino que mira todo con la mirada del pintor, un pintor que está pintando una hojita y de repente da 3 pasos para ver cómo está quedando el árbol. Bueno, lo mismo, un revisor exterior es parte de un análisis robusto y seguro. Por ejemplo, aquí tienen una secuencia constructiva del análisis de seguridad de una sección de un túnel, y este análisis fue hecho con un modelo 2D. Miren cómo es la geometría del problema. Y al analizarlo como un modelo 2D, alguien está estimando que esto continúa infinito para la derecha y para la izquierda. O sea que esta excavación tiene infinitos metros de ancho. Entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo lograste que tu modelo 2D funcionara? ¿Cómo quedó colgando este suelo y no se cayó simplemente? Entonces uno abre el modelo, un revisor ve esto, abre el modelo y ve que está dibujado pero apagado un montón de apoyos fijos acá. Se nos caía el techo y le pusimos apoyos. Ese tipo de cosas pueden, esto ya no en un equipo experto claramente, pero puede pasar que alguien esté haciendo un modelo, se le cae algo y le agrega un apoyo, y no te lo dice. Entonces un revisor externo mira esto, y si estás haciendo un túnel, la sección de un túnel con un modelo 2D, esto es simplemente se descalifica, se tira y se comienza de nuevo. No hay nada que discutir. Esto no es una aproximación, esto no es algo opinable o algo que podamos decir, bueno, un primer paso, de ninguna manera. Esto es basura. Y como basura, se tira la basura, y eso lo puede hacer un revisor exterior en la primera semana. Si tú haces este trabajo sin revisión, y estás 2 meses trabajando y entregas el informe, también va a la basura, pero después de 60 días de trabajo. Quiero cerrar la presentación con un caso de una aplicación práctica relativamente reciente, son muy poquitas filminas, 4 o 5 filminas, que muestran cómo trabaja un equipo para resolver un problema, digamos, por modelación numérica. Entonces, esta aplicación práctica refiere a una presa de residuos mineros que tenía una presa de partida compactada, y después un material grueso, de botadero, relativamente grueso, arrojado en seco y sin compactar, con una secuencia cuya secuencia en números está aquí y en cronológica está aquí, y que después al que después se depositaron atrás relaves. Cuando se depositaron los relaves saturados, el agua de los relaves saturados empezó a permear a través del botadero seco y empezaron a verse fisuras
en toda la superficie. Sabemos que un material de enrocado grueso puesto en seco, cuando se satura el aire de su espacio poral, colapsa. Colapsa que sí tiene alguna reducción de volumen, esto produce las fisuras, pero eso hay que explicárselo, ¿no?, al regulador minero, que estas fisuras no significan que se va a caer la presa y que los relaves serán derramados. Para explicar este mecanismo, tuvimos que modelarlo, y para eso el trabajo de Oldekop y Alonso y UPC, un trabajo fantástico, y acá tienen el gráfico de la presentación de aquel entonces, en el que se puede ver el comportamiento de un cierto enrocado, esto es unos Slater, unas gotitas, o una pizarra, no me acuerdo bien, y que se los ensayó seco y tenía esta rigidez, y después se permitió que se saturara el aire del espacio. Esto no es sumergirlo, ¿eh? Esto es que se sature de agua, se sature con vapor de agua el aire que hay entre las piedras y se produce el colapso. Uno puede hacer, primero saturar el espacio poral, saturar con vapor el espacio poral y después deformar y tiene esta rigidez, o uno puede cargar y después saturar y tiene este comportamiento. Entonces uno se pregunta, ¿será que esto que mostraron Oldekop y Alonso es lo que pasó, voy para atrás, acá? Extrajimos unas muestras y en Newcastle pedimos que se hicieran ensayos de corte directo y luego de inundación dentro de la máquina de corte directo de un relleno fino y de un relleno grueso. Y aquí tienen la curva de comportamiento cuando se hizo el ensayo de corte, y miren la deformación vertical. Aquí se hizo el ensayo de corte y aquí se inundó y esto colapsó hasta acá. Aquí se cargó hasta aquí y esto colapsó hasta aquí. Aquí esto fue hasta aquí y esto colapsó hasta acá. Esto que están viendo acá es un ensayo que no es típico. Estamos pidiendo que saquen muestras, que las coloquen en la máquina de ensayo la densidad representativa del terreno, que las ensayen básicamente en seco, o sea, con una humedad relativamente muy baja en el aire del espacio poral entre las piedras, y que después dejen que ese espacio se satura o que simplemente sumerjan la muestra, que es para el fenómeno que queremos ver equivalente. Para el relleno fino y para el relleno grueso. Y aquí tienen alta rigidez, o sea, se deforma muy poquito, pero luego reducción de volumen por la saturación. Reducción de volumen, el efecto de la reducción de volumen y aquí el valor de la reducción de volumen. La que sigue es la última filmina antes de las conclusiones y es un videíto que muestra a la vez la secuencia de avance, la secuencia constructiva completa, el avance del frente de saturación por la colocación de los relaves, las distorsiones inducidas, los asentamientos inducidos por colapso de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda que se ven en la parte de abajo a la derecha, y el asentamiento total del sistema, de todo el conjunto, cuando se van recreciendo los relaves y se va saturando el enrocado. Aquí el enrocado no se asentó por el peso de los relaves. El enrocado se asentó porque los relaves trajeron agua, el agua fluyó a través del enrocado, saturó con vapor de agua el espacio poral y eso produjo los patrones de fisuras que se pueden reproducir. Esto es un modelo constitutivo simplísimo, es poco más que Moore-Coulomb, pero agregado la deformación autógena por colapso por cambio en el grado de saturación. El modelo es Moore-Coulomb, muy poco más que eso, no estamos viendo compresión edométrica, estamos queriendo ver algo, entonces miramos lo que queremos ver. En este caso, el efecto en colapso del enrocado, del avance de saturación producido por el relleno de un botadero con relaves saturados. Con esta termino. Esta es la misma filmina que presenté ya hace un par de años en un grupo similar con ustedes, así que es la vieja filmina reciclada, y la leo. La geomecánica computacional desplaza progresivamente a los métodos analíticos en geotecnia
como por ejemplo ya ocurrió en ingeniería estructural. En los problemas más simples, la geomecánica computacional permite optimizaciones de costos, mientras que en los problemas más complejos es básicamente la única herramienta disponible aceptada hoy por la industria. Para aplicar los métodos de la geomecánica computacional se requiere una buena educación en geotecnia y en métodos numéricos, y a quienes de ustedes estén en la etapa de educación o de formación, grado o posgrado, los invito a que tengan una fuerte formación en geotecnia, por supuesto, pero en modelación numérica también, porque muchas de las cosas que separan al éxito del fracaso de un modelo numérico no son geotécnicas, son del oficio del que busca una solución aproximada a un problema de la vida real usando computadoras. Hay mucho material disponible y mi oferta es, en nuestro canal de YouTube tenemos subidos todos los cursos de geotecnia numérica de la Universidad de Buenos Aires, están todos disponibles, por supuesto, de libre acceso, para el que quiera ver alguno de los temas que presenté en esta presentación. Con esto termino, don Gabriel. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, profesor Esfriso, Alejo Esfriso. Realmente hemos sido privilegiados al tenerlo usted en nuestro seminario de conmemoración. Le agradecemos infinitamente y como siempre hemos recibido de usted todo el apoyo necesario para poder seguir trabajando en este campo, no solo difusión de conocimiento, sino la formación de ingenieros buenos y competentes. La charla de hoy día realmente nos ha punteado muy bien las condiciones que debemos tomar en cuenta para poder aplicar modelos numéricos como tal. Es un gran aporte, sin duda, y que los vamos a empezar a aplicar acá y a difundir, porque como en la Argentina y en todo el mundo se hace evidentemente, no sé si diré mal uso o un uso inadecuado de los modelos numéricos, ¿verdad? Sin cuidarse de que hay que tomar en cuenta todos los aspectos que ha indicado, los 9 puntos, son 9, y eso no es un decálogo. Yo creo que aquí nos vamos a inventar uno más para que sea un decálogo, porque hasta el momento 9 condiciones. Muchísimas gracias una vez más, agradecidos, y también porque el hecho que hemos salido fuera del tiempo que usted tenía previsto para poder colaborar. No, está muy bien, no hay ningún Muchísimas problema. gracias por la atención y por la comprensión que ha podido tener. Y hasta cualquier momento, un abrazo grande. Bien, continuando, hicimos este cambio. Deseáramos saber si el doctor, el profesor Luther Suárez, que está en Colombia, que fue miembro del laboratorio, está en sala. No, lamentablemente tuvimos que hacer este cambio. Él seguramente tiene algún imponderable, el doctor Suárez no puede estar presente. Entonces vamos a continuar y espero que el ingeniero Diego Ávila esté en sala. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, estimados participantes, van a disculpar, había evidentemente un receso que se habría planificado de una media hora, digamos, para empezar a las 13:30 con el ingeniero Diego Ávila. Entonces, les rogamos su comprensión y esperaremos unos 10 minutos, y en cuanto ellos se conecten, el ingeniero Ávila se conecte, entonces automáticamente iniciamos la presentación y la conferencia del ingeniero Diego Ávila, muy interesante y actual para Bolivia y para nosotros. Él nos hablará sobre los estudios geotécnicos en el proyecto hidroeléctrico de Iberizo. Nos va a hablar sobre todo el estudio geotécnico que se ha tenido que hacer y se hace ahora para la fundación de una presa que es de hormigón compactado con rodillo y va a tener una altura total de 125 metros. Va a ser la presa más grande y más alta que se tenga en Bolivia. Por favor, hacemos una pequeña pausa entonces, hasta que tomamos en cuenta esa pequeña pausa que habíamos programado y esté presente el ingeniero Ávila. Muchas gracias. Yo iré nomás a la ciudad para llegar con tiempo.
oír al friso. Yo prefiero escuchar al friso.